Aquí inicia Más Ciencia. Bienvenidos a Radio Universidad, esta es la señal del 88.1, mi nombre es Pedro Amaya y este programa se llama Más Ciencia. Este es un podcast de divulgación y comunicación pública de la ciencia aquí en los micrófonos de Radio Universidad. Estamos transmitiendo este martes 26 ya de noviembre a través del 88.1 en el campus universitario 1 aquí en Chihuahua Capital. Este es el podcast de Más Ciencia, es una producción de la Dirección de Investigación y Posgrado. El día de hoy nos acompaña en cabina el doctor Raúl Eduardo Orozco Mena. Nuestro invitado del día de hoy es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Químicas y además pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del todavía CONACYT. Dentro de su trayectoria destaca una amplia producción de artículos científicos en diversas revistas arbitradas de talla nacional e internacional, así como su participación como ponente en diversos congresos científicos. El doctor Raúl Eduardo Orozco Mena es un científico que se desenvuelve en las áreas de tecnología de alimentos y en la generación de energías renovables. Es ingeniero químico y además tiene maestría en ciencia y tecnología de alimentos, y su doctorado de ciencia y tecnología ambiental lo hizo en el CIMAP. Durante su desarrollo profesional ha participado en proyectos de colaboración en instancias gubernamentales como la Secretaría de Energía, así como colaboraciones con diversos investigadores de diferentes instituciones del país y el extranjero. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT nivel 1 y cuenta con el perfil deseable PRODEP. Doctor Raúl Orozco Mena, bienvenido a este podcast de Más Ciencia. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí con ustedes. Pues muchísimas gracias que atiende la invitación de la Dirección de Investigación y Posgrado a este podcast para dar a conocer la trayectoria académica, científica de nuestros investigadores que integran las 15 unidades académicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en este caso la Facultad de Ciencias Químicas. Hoy conversaremos acerca de la trayectoria académica y de investigación aquí en este podcast de Más Ciencia, que de luego se transmite a través del 88.1 en frecuencia modulada, pero además también nos pueden encontrar en audio y video en nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentra como Más Ciencia Watch, y desde luego también en nuestra cuenta del Facebook. Doctor Raúl Orozco Mena, por alguna parte debemos de empezar este podcast de divulgación científica, y entonces surge la pregunta básica con la que solemos iniciar este podcast. ¿Qué te motivó a ser investigador? ¿Dónde comienza tu carrera en este ámbito de la ciencia? Es interesante la respuesta y es algo sencillo. Empieza en la licenciatura, pero empieza ya a avanzar a la licenciatura porque cuando yo empecé a estudiar ingeniería química me gustaba el área de ciencia y tecnología de alimentos, pero yo estaba enfocado en entrar a la industria. Yo quería entrar a una industria muy específica de alimentos y durante toda la carrera era mi objetivo entrar a esta ciencia, a esta industria de alimentos de una panificadora muy importante aquí a nivel nacional e internacional. Y de repente fue avanzando los semestres y de repente alguien me preguntó: ¿y cómo te vas a titular? Y dije: titularme, buen punto, ¿verdad? ¿Cómo me voy a titular? Y por ahí había una opción que era hacer tesis, ¿no? Es hacer tesis para cumplir con el requisito de titulación. Entonces, pues dije, no sé qué sea hacer tesis, pero suena interesante. Y ya buscando uno de los doctores que están en la facultad, que en ese entonces me daba tecnología de lácteos, el doctor Néstor Gutiérrez, nos acercamos un muy buen amigo, José Luis Romance y yo, para preguntarle, y nos dijo que sí, que tiene espacio para que hiciéramos un proyecto de investigación con él. Y ahí fue donde empecé. Entonces, yo sin saber mucho, meramente por un requisito para poder egresar, comencé en la parte de investigación, y con el doctor Néstor fue quien nos dio nuestros primeros pasos ahí en investigación, y me enamoré de la investigación. Entonces ahí fue donde me cambió en la mentalidad y dio un giro de qué es lo que quería hacer. Entonces dije, yo quiero ser investigador, y es donde comienza, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser investigador? Pues tenemos que desarrollarnos en investigación, y sabía que tenía que hacer una maestría y un doctorado. Entonces ahí fue donde cambió mi perspectiva de querer salir de la licenciatura y buscar una oportunidad en esta empresa, a forjar mi camino para poder llegar a no donde estoy, porque todavía falta mucho por camino, sino involucrarme pues en la investigación, que es por lo que estamos ahorita aquí. Correcto. Hemos visto ahí dentro de tu trayectoria que, bueno, él es ingeniero químico y luego la maestría en alimentos. Sí. Y luego el doctorado en ciencia y tecnología ambiental. Sí, tecnología ambiental. Bueno, ¿qué te inspiró a especializarte en energías renovables? ¿Y cómo comenzó tu carrera en ese campo de las energías renovables? Es algo, bueno, para mí va a ser interesante, ¿verdad? Que te voy a platicar. ¿Qué te voy a decir al respecto? Mira,
Yo cuando hice la maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos, pues yo quería continuar con el mismo proyecto que tenía en la maestría para el doctorado, o sea, mantenerme en el área de alimentos. Pero en ese entonces hay un doctor que, pues es que los doctores y las personas con las que hemos trabajado son las personas que influyen de una manera significativa en nuestra vida y nos van formando, ¿sí? Por ejemplo, de platicar al doctor Néstor Gutiérrez, que fue como que el que inició con esta parte de la investigación y que me enamoré del área. Y luego en la maestría trabajé con el doctor Samuel Pérez en un proceso de extracción de avenatramidas en avena forrajera, que es lo que está haciendo en la maestría. Y te digo que quería continuar en esa área, en el doctorado. Pero cuando estábamos viendo dónde me inscribía, estuve trabajando un año con él. O sea, una vez que terminé la maestría me contrata como técnico el doctor Samuel Pérez. Y en ese año estábamos buscando dónde inscribirme en el doctorado para continuar con el proyecto, porque en ese entonces en la Facultad de Ciencias Químicas todavía no había programa doctoral. Entonces teníamos que buscar un lugar donde inscribirme y donde hacer el doctorado para continuar con el proyecto. Entonces, en ese lapso de un año, otro investigador que me dio clases en la maestría, tuvo la fortuna de que aprobaron un proyecto que precisamente dan en colaboración con CENER, pero ya en el área de energías renovables. Y necesitaba un tesista de doctorado y yo pasé caminando por ahí, me vio y me invitó. Entonces todo esto en comunicación con Samuel, con Víctor, se llama este investigador que me invita, que posteriormente se convierte en mi director de tesis de doctorado. Entonces ya platicando con Samuel, con Víctor en mutuo acuerdo, bueno, no es mutuo, no sé cómo se dice, mutuo de 3. Estábamos todos de acuerdo. Entonces el proyecto para mí representaba un reto. El proyecto en el que me invita Víctor, el doctor Víctor Ramos, representaba un reto porque era salirme de mi área de confort, de lo que ya conocía de los alimentos, e irme a la producción de hidrógeno, que es un vector energético. Ahí podemos platicar al respecto más al rato de esto. Entonces para mí era un reto y decía, bueno, química es química. Química es química, entonces si yo la aplico en alimentos o si la aplico en un proceso fotoquímico, pues las bases ahí están. Simplemente tenemos que especializarnos en otra área. Y dije, el proyecto era muy interesante porque era en colaboración con CENER, había otras instituciones involucradas, estábamos nosotros como Watch, ahí fue cuando yo entré al CIMAP, pero ahí podemos platicar más al profundizar en el del tema más adelante. Trabajamos también con el CIMBESTAB Mérida, trabajamos con el IER en Temisco, que es el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, y trabajamos con la UAM Iztapalapa. Entonces era un proyecto multidisciplinario y nosotros teníamos una parte del proyecto. Bueno, me invitaron a formar parte de ese proyecto. Entonces era una oportunidad que no podía desaprovechar. Y no me arrepiento en absoluto porque es una parte que también me enamoró. La parte de energías renovables, la producción de hidrógeno. Entonces por eso esa dualidad si tú ves mi perfil, dices, trabajamos con alimentos, trabajamos con energías renovables, ¿por qué? Ahí está el motivo. Correcto, no, justamente esa era una pregunta interesante que hacerte. ¿Qué tiene que ver la química con la energía renovable en cuestión de ciencia? No, es todo porque tenemos un problema muy importante que es, pues lo vemos con la gasolina, ¿no? O sea, que está subiendo de precio, es muy contaminante. Los combustibles fósiles, pues es la característica que tienen. Primero que nada, que son limitados. Y fluctúa mucho su precio. ¿Qué hacemos si sube la gasolina? Pues nada, si me explico, tenemos que ahorrar y demás. Entonces tenemos que buscar alternativas viables económicamente y alternativas que sean viables ambientalmente. Y es donde entra precisamente la química. ¿Cómo podemos producir energía gastando menos y contaminando menos? Y ahí es donde precisamente estamos haciendo investigación en producir energía y utilizando como materia prima, pues basura o otro contaminante, que de eso trataba mi tema de investigación de doctorado, utilizar un gas de efecto invernadero para producir hidrógeno. Y el hidrógeno es un combustible que cuando tú precisamente lo metes en una celda, o sea, cuando tú lo usas, el contaminante no el contaminante, el subproducto que te genera es agua. Ah, caray. Sí, porque pues el hidrógeno cuando lo juntas con el oxígeno, pues te genera otra vez agua. El H2O. Exacto. Me hace sentido. El chiste aquí es que el hidrógeno molecular como tal no existe en la naturaleza.
tú lo tienes que fabricar. Ahí está la clave del proceso, que tú tienes que fabricar ese hidrógeno de una manera ambientalmente amigable y que sea económicamente viable. Ahí está el reto y eso dentro de la química. ¿Cómo yo puedo producir hidrógeno? Porque ahorita el hidrógeno se utiliza, pero pero proviene de fuentes de combustibles fósiles. Pero es muy, muy utilizable. ¿Por qué? Porque es muy densamente energético. O sea, con muy poco de hidrógeno generas mucha energía. Por eso es lo que se utiliza para los cohetes. Para mandarlos al espacio es el hidrógeno. Pero ahora lo interesante aquí es poderlo hacer de una manera sustentable, que lo podamos utilizar en nuestra vida cotidiana. Y que no nos estemos acabando el mundo y que lo podamos pagar. Ahí es donde entra la química, cómo hacerlo. Y es donde por todos lados estamos investigando e intentando, y nosotros y en Japón y en Estados Unidos también, aunque son amantes del petróleo, también hay mucha investigación en energía renovable. En Japón no se diga, en Japón utilizan muchos vehículos que utilizan hidrógeno como combustible actualmente. O sea, no es algo que podría pasar, es algo que está pasando. Y que es una tendencia Es real tendencia, sí, y nos tenemos que adaptar si no nos queremos quedar atrás. Entonces tenemos que buscar esas alternativas y es lo que estamos trabajando nosotros. ¿Tienes alguna investigación en particular en este momento que sea relacionada con este campo? Sí, por ejemplo, tenemos un tesista de licenciatura, bueno, 2 tesistas de licenciatura que los 2 están trabajando con la producción de hidrógeno. Por ejemplo, Chuy está trabajando armando una celda microbiana, ¿sí? Una celda microbiana para que las bacterias sean las que generen el hidrógeno. Y por ejemplo, dices, bueno, para que las bacterias funcionen, son como las personas requieren cierto alimento, vamos a llamar un sustrato, que es una fuente de carbono. Entonces decimos, bueno, ¿qué podemos utilizar para alimentar las bacterias? Pues un subproducto, o sea, algo que normalmente lo vemos como basura. Entonces vemos que también la producción de Sotol a nivel estatal está en aumento. Está la producción de Sotol en aumento y se genera un subproducto que es el bagazo de Sotol, que es lo que se fermentó, pero pues que sigue siendo como tipo madera, por así decirlo. Es un material lignocelulósico. Es como tipo madera, pues esa madera son muchos azúcares. Pero son cadenas largas, que nosotros no lo podemos aprovechar, por eso se utiliza como es un desperdicio. Es un desperdicio en la producción de Sotol, pero se puede aplicar. Sí, en otras áreas, por ejemplo, que estamos haciendo nosotros un tratamiento en microondas para esas cadenas largas de azúcares, poder hacer cadenas pequeñas o hacer monómeros de azúcares ya aprovechables para las bacterias, y se los damos a las bacterias como sustrato para que hagan su metabolismo y puedan generar hidrógeno. Entonces utilizamos, es lo que te platicaba ahorita hace un rato, estamos utilizando basura, por llamarlo de una manera, para generar energía. Es súper interesante. Entonces de eso es lo que tratamos de desarrollar, o sea, métodos que sean sostenibles y sustentables para generar energía. Correcto. ¿Cuáles son las principales fuentes de energía renovable? Es bien interesante la pregunta, porque por ejemplo, una energía renovable pues es el sol, la energía solar. ¿Por qué? Porque en todo el mundo hay sol y sabemos que hay regiones donde tenemos mayor irradiación y menor irradiación. Nosotros ahorita somos bendecidos porque estamos en una zona donde la radiación es muy fuerte. Pues en verano pues nos estamos cociendo. Y en Sonora no se diga. Estamos en esa franja donde podemos aprovechar el sol. El problema con eso es que es intermitente. Tenemos el día, la noche, hay nubes. Pero es muy, muy abundante. Yo creo que el aprovechamiento solar es algo muy importante. Por eso también hay muchos proyectos que se fundamentan o que se basan en el aprovechamiento de la energía solar para la producción, por ejemplo, de hidrógeno. Y es lo que se le llama como hidrógeno solar. No es que el hidrógeno lo extraigamos del sol, sino que utilizamos el sol como fuente de energía para producir el hidrógeno. Porque si recuerdas, te decía que el hidrógeno no se encuentra en la naturaleza, lo tenemos que producir. En laboratorio se hace eso. Sí, pero eso ya es ¿Te acuerdas que te platicaba que en el doctorado estábamos en colaboración, por ejemplo, con el Instituto de Energías Renovables? Sí. El IER trabaja mucho con colección solar, tiene colectores, de hecho tiene un colector solar, yo creo es de los más grandes que hay en Latinoamérica, creo que es el primero o el segundo más grande, no te quiero mentir, pero es una pared de espejos así, un helióstato enorme, entonces acá esas temperaturas muy, muy grandes, y es algo impresionante de ver, y está en Temisco, entonces precisamente
Trabajamos con ellos porque una parte de lo que queríamos hacer era la fotooxidación del sulfito para producir hidrógeno, pero solar, con energía solar. Entonces, te digo, si recordamos lo que te mencioné hace poco, el hidrógeno lo tenemos que sintetizar, lo tenemos que fabricar a nivel laboratorio y empezar a escalarlo. ¿Y eso qué quiere decir? Requerimos energía. Y también, como te comentaba, si utilizamos combustibles fósiles para suplir esa energía, pues no tendría tanto sentido desde una perspectiva ambiental. Pero si utilizamos la energía solar para proporcionar esa energía y generar hidrógeno, bueno, empezamos a tener sentido. ¿Por qué? Porque el sol siempre está. O sea, si tú utilizas el sol o no vas a contaminar más por utilizarlo. Y en lo que estamos buscando, utilizar ese tipo de energías precisamente para generar esa síntesis de diferentes compuestos, en este caso el hidrógeno. Correcto. Actualmente la Facultad de Ciencias Químicas tiene convenios con instituciones que faciliten este tipo de investigaciones. En químicas, por ejemplo, es que no es como tanto como un convenio, pero se quedan las puertas abiertas porque, por ejemplo, ese proyecto terminó, el de SNR con ACID, donde estábamos, pero se quedan las puertas abiertas. Entonces, lo interesante sería buscar otra convocatoria con CONACYT o ya están los contactos hechos con la gente del IER y se puede seguir colaborando. Esa es la parte interesante de los proyectos, que una vez que termina el proyecto, pues se queda la relación y se queda una buena amistad y una buena colaboración con investigadores de otros centros y de otros estados y se sigue trabajando. Entonces es relativamente sencillo, entre comillas, platicar con la gente del IER, si tenemos algún experimento y lo correr allá. La parte de conflictivas, pues es la financiación, que muchas veces ya no es tan abundante. Entonces, pues tienes que buscar la forma en moverte, invertir y ir a hacer el experimento, pero las puertas están abiertas. O sea, estoy seguro que si nos comunicamos con la gente del IER y que les platicamos qué es lo que queremos hacer, dicen, sí, pues vénganse. Porque ellos tienen una infraestructura muy interesante. Claro, ¿no? Y la vinculación pues es súper importante entre las instituciones, sobre todo las universitarias, ¿no? Las universidades. Respecto a la Facultad de Ciencias Químicas, abordando el tema de energías renovables, ¿hay laboratorios específicos para trabajar eso aquí? En la Facultad de Químicas no hay un laboratorio de energías renovables. ¿Qué más quisiera? Tal vez en un futuro, ¿por qué no? Pero trabajamos en los laboratorios que tenemos que funcionan bien. Entonces tenemos los equipos. Es que trabajar con energías renovables es algo muy completo o complejo, no sé cuál será el término correcto, porque involucra muchas cosas desde, por ejemplo, te platicaba ahorita de uno de los tesistas que está trabajando con una celda electroquímica. Otro tesista está trabajando con la generación de electrodos para producir el hidrógeno a través del agua, pero el electrodo se tiene que caracterizar. Entonces es fabricar el material y ver cómo está configurado el material, cómo está realmente la estructura del material a nivel atómico, qué es lo que le está haciendo y a ver si funciona. Entonces eso lo tienes que hacer en equipos de espectroscopía, de difracción de rayos X. Entonces, por ejemplo, difracción de rayos X lo tenemos en la facultad y es donde precisamente entran las colaboraciones. Pero sí tenemos equipos de espectroscopía Raman, de FTIR, tenemos el potenciostato, que trabajamos en ello, pero por ejemplo los equipos que un equipo está en planta baja, que otro equipo está en planta alta, entonces nos movemos por la facultad. Eso sí es también Parte de la dinámica. Nos movemos por diferentes laboratorios y entre los colegas pues no hay problema. Y en la facultad de que necesitamos usar esto, bueno, va, o sea, no hay problema. Y también la colaboración con los investigadores que están fuera. Por ejemplo, el doctor Víctor Ramos, que te digo que fue mi mentor en el doctorado y que seguimos en estrecha comunicación y trabajando juntos. Él ya no está en la universidad. Él ya se fue a la Universidad de Arizona, en Northern Arizona está. Northern Arizona, pues entonces seguimos trabajando juntos, seguimos en comunicación. Y, por ejemplo, dice, pues acá están los Raman. Hay otros Raman, si quieren darse a la vuelta. Y tenemos proyectos juntos, o sea, todavía seguimos trabajando. Nos reunimos todos los lunes en videollamada y vemos avances y qué se requiere. Entonces, es la parte que te digo de la colaboración. La colaboración está. A veces nos falta el recurso para podernos mover o poder mandar muestras. Pero la colaboración está porque no puedes hacer ciencia tú solo. O sea, aquí no hay géneros solitarios. Porque no tiene ni la infraestructura ni el conocimiento. O sea, es algo fundamental
que te hagas fuerte de las personas que están a tu alrededor o buscar a las personas que tú les puedes ayudar y que te pueden ayudar. Porque aquí nadie es todólogo ni nadie tiene todos los instrumentos. Eso es muy importante mencionarlo porque a veces entendemos que el científico lo sabe todo y lejos, ¿no? No. Bueno, yo te puedo hablar de mi experiencia. O sea, a mí me falta mucho. O sea, yo sigo aprendiendo de mis colegas y como te decía ahorita, o sea, hay mucha gente a la que yo estoy agradecido porque me han enseñado mucho en mi desarrollo y me siguen enseñando. O sea, por ejemplo, ya te mencioné al doctor Néstor, que fue como que el primero con el que estuve trabajando. Y luego te mencioné al doctor Samuel Pérez, que fue mi director de tesis en la maestría. Pero en ese nivel de maestría, yo, por ejemplo, tuve mucho contacto con el doctor Iván Salmerón, con el doctor David Chávez, y todos ellos me enseñaron muchas cosas. El doctor Víctor, la doctora Collins encima, el doctor Israel, el doctor, pues son muchos. Y de todos vas aprendiendo y te vas formando. O sea, son tus formadores. Entonces tienes la fortuna de que se convierten, siempre les guardas un respeto, pero se convierten en tus amigos y tus colegas y les sigues aprendiendo. Entonces, esa es una parte que a mí me gusta mucho de la investigación, que siempre sigues aprendiendo. O sea, siempre hay algo que aprender. O sea, nunca dices, llegué. O sea, porque siempre hay algo más y algo más y algo más. Y esa es la parte que me enamora de la investigación. Y de repente conoces a una persona que es experta en un área y, oye, ¿qué te parece si hacemos esto? Y dices, suena interesante y vas aprendiendo y vas entendiendo. Y ahora con la química computacional y con el machine learning, que está la inteligencia artificial aplicado a muchos proyectos, es algo muy, muy interesante. Entonces, por ejemplo, en la facultad tenemos un grupo de físicos y a veces platican y luego tú te quedas así como, ¿qué está diciendo? Pues, y es aplicable todo, entonces tienes que esforzarte para entenderlos y cuando empiezas a entender dices, tiene sentido y ves que tiene una aplicación enorme y que te pueden ayudar en tus proyectos y viceversa. Correcto. Respecto a proyectos a futuro, ¿qué viene para ti? Positivamente. Pues digo que es parte de aprender. Queremos empezar a trabajar también en la parte de alimentos. Otra vez, sí, o sea, seguimos trabajando en alimentos, estamos trabajando en alimentos. Queremos trabajar con la microencapsulación de probióticos, ¿sí? Microencapsulación de probióticos. Probióticos son las bacterias que son benéficas en el tracto digestivo y que tienen diferentes beneficios. Hay diferentes tipos de probióticos, pero también conlleva ciertos retos porque muchos de ellos son anaerobios estrictos. ¿Qué quiere decir? Que en contacto con el oxígeno se muere. Entonces, es una cápsula que los proteja. ¿Para qué? Para que el probiótico en un alimento tenga mayor viabilidad. ¿Qué quiere decir? Pueda estar en estado de latencia más tiempo. Entonces, si tú ves los productos probióticos del mercado, su fecha de caducidad es relativamente corta. ¿Por qué? Porque pues, las bacterias se te van a morir. Entonces, ponerlos en una cápsula para que estén más cómodos, puedo llamarlo de alguna manera, y que puedan tener una mayor vida en aquel. Excelente, pues muy interesante todo el tema que manejas, doctor Raúl Orozco Mena. Lamentablemente el tiempo ya se nos está agotando, estamos en la recta final ya de este podcast de Más Ciencia. Algo más que usted agregar, invita a las personas que quisieran ser científicos, ¿cómo los invitarías? Que se den la oportunidad de conocer. Es como te platicaba muy al principio, yo no era consciente de lo que era la investigación, pero cuando lo conocí me enamoré. Entonces yo pensaba que iba a la industria. Entonces que se den la oportunidad de conocer, que se den una vuelta a las universidades, a las facultades, que pregunten. Esta es la clave de preguntar, no quedarse con dudas y acercarse. Porque la apertura está, ¿sí me explico? O sea, con la sociedad que no conoce ciencia, que no está tan familiarizado, la apertura está. El chiste es que haya un vínculo para poder transmitir que los que hacemos, tal vez no sea para todos, pero tal vez sí es para muchos que no saben que es para ellos. Entonces, darse la oportunidad de conocer. Correcto, pues muchísimas gracias, doctor Raúl Orozco, que nos acompañas en este podcast de divulgación de la ciencia. A nombre de nuestro director, el doctor Luis Carlos Hinojos, y de nuestra jefa del Departamento de Investigación, la doctora Jessy Mendoza, muchísimas gracias por el favor de su atención. Nos escuchamos y nos vemos el próximo martes en una edición de Más Ciencia a través de esta señal de Radio Universidad y desde luego de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Mi nombre es Pedro Amaya y nos escuchamos y nos vemos pronto.